Os voy a presentar a Jesús Calleja Atienza, que nos va a presentar una experiencia de mucho tiempo con trabajo de fomento y animación a la lectura, aunque se va a centrar sobre todo en la experiencia del Libroforum, una propuesta familiar. Jesús es maestro de lengua extranjera en la especialidad de inglés. Además, obtuvo el máster de literatura infantil y juvenil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lleva casi 15 años trabajando más de 15 años, perdona, en el CRA Gloria Fuertes, en San Lorenzo de la Parrilla, en Cuenca. Durante estos años ha trabajado muchísimo por la animación y por el fomento de la lectura en la escuela, tanto es así que ha coordinado numerosos grupos de trabajo y seminarios al respecto y siempre está intentando involucrar a todo su centro para que trabaje para esta causa. Sin más, te cedo la palabra, Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por esas palabras tan generosas. Buenos días a todos. Como el propio continente, digamos, del título dice, el Libroforum casi se describe el contenido, ¿verdad? Este Libroforum, digamos que fue una propuesta que desarrollamos en mi centro, dentro de lo que eran todas las actuaciones lectoras de estos últimos años. ¿En qué se basaba? Bueno, pues un poquito en el concepto de lo que era el cineforum, los cines de barrio antiguos en los cuales se proyectaba una película y al final de la película se comentaba, se hablaba sobre esa película, ¿no? Y también un poco entroncaba con algo más actual ya, pero que en esa época era casi futurible, que eran los foros de Internet, ¿no? Que ya se han quedado un poco desfasados con el tema del Facebook y demás. Pero bueno, que en esa época pues siempre se hablaba, bueno, pues hay un foro sobre no sé qué tema, me voy a meter en el foro. Bueno, pues recogiendo toda esa idea, nosotros pensamos el desarrollar un Libroforum con los padres, partiendo de dos premisas. Una, que un poco ya se ha hablado aquí, es que si los niños veían leer a los padres, pues se animarían a leer. No solo ya el compartir la lectura, sino que los niños vieran leer otras lecturas a los padres. Esa era un poco la premisa. Y por otro lado, otra segunda cuestión, que era que a todos nos gusta hablar de los libros, de lo que leemos, de lo que vemos, ¿no? Muchas veces el disfrute es mayor cuando se termina de leer un libro, o se termina de ver una película o de ver un partido de fútbol y se comenta con los amigos, que así te lo pasas mejor a veces que incluso viendo ese partido de fútbol que a veces ha sido un plomo, ¿no? En este caso se trataba de que los libros no fueran un plomo, sino que fueran buenos libros y que a los padres les enganchara esa idea, ¿no?, de comentar, de hablar sobre los libros, ¿no? Al final, un poco de lo que se trataba era de que los padres se convirtieran en mediadores, como bien ha dicho el profesor Pedro Cerrillo, pero bueno, en la medida que ellos pudieran, por ese nivel de competencia que pudieran tener o no. Y por otra parte, pues claro, conseguir la implicación de los padres en el proceso lector. Bueno, vamos a desarrollar un poco siguiendo estos puntos que ven aquí. Vamos a hablar un poco del contexto de la experiencia, luego el origen de la idea, que ya lo he comentado yo un poquito, la puesta en marcha, cómo se puso en marcha, ventajas e inconvenientes de la misma y una posible proyección futura tanto para nuestro centro como para cualquier centro que quiera recoger la idea, por supuesto. Contexto de la experiencia. Bueno, pues yo vengo, como bien ha dicho Ruth, de un colegio rural agrupado, se llama Gloria Fuertes, y ahora actualmente pues tiene cuatro localidades. La cabecera, que está en San Lorenzo de la Parrilla, que es el colegio más grande cuanto a alumnado. Altarejos, Olivares de Júcar y Villarejo Periesteban, que son ya tres pueblecitos más pequeños que dependen un poquito de lo que es la dirección del CRA. Bibliotecas, bueno, pues 13 bibliotecas de aulas, porque son las aulas que tenemos actualmente, las unidades. 2 bibliotecas de centro, una en Olivares de Júcar y otra en la cabecera. 3 bibliotecas municipales. Hay biblioteca municipal en todas las localidades, menos en Altarejos, donde acude un bibliobús una vez al mes a ofertar libros a los niños, ¿no?
Dentro de ese contexto, bueno, pues desarrollamos desde el 2002, que yo ya recuerdo incluso llegar a hablar con don Pedro, mi gran profesor de literatura, sin el cual probablemente yo no estaría aquí, porque fue el que un poco me fue metiendo este veneno de la literatura, ¿no? Gracias, don Pedro. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que ya en 2002 fui a hablar con él sobre la posibilidad de crear de hacer un día del libro en nuestro centro. La dificultad era que éramos varios centros, entonces para realizarlo o para desarrollarlo, bueno, pues había dificultades. Él me asesoró y bueno, pues hasta a día de hoy hemos desarrollado hasta 10 días del libro, en los cuales pues se han desarrollado todos en la cabecera, y bueno, eso es alguna de las actividades que sale ahí. También hemos llegado a proponer recitales de romances. Hemos estado también, pues por ejemplo, otra de las cosas, el tema del concurso Plumilindo, se llegó a hacer hasta 5 ediciones, ¿no? Un concurso de escritura. Bueno, una serie de actividades que, como pueden ver, hay un poquito resumidas. Algunas iban dirigidas a alumnos, otras dirigidas a maestros y otras más dirigidas a padres y madres. Algunas, como pongo ahí, tenían una fecha concreta, se desarrollaban durante un día o días concretos, por eso pongo de fecha, incluso de caducidad, ¿no? Un poco como en broma. Y la otra, el otro tipo de actividades que, bueno, se desarrollaban a lo largo y ancho del año, ¿no? Del curso. Bueno, pues dentro de las que estaban dirigidas a padres y madres teníamos lo que era la participación en el Libroforum. Y ahora vamos a contar, bueno, también teníamos lo que era una charla coloquio, que fue un poco donde surgió todo esto. Bueno, aquí antes, si os habéis fijado un poquito en la parte de abajo, bueno, se habla ahí de la colaboración en Festival de Navidad, colaboración y preparación de actividades del Día del Libro, hojas de seguimiento de lectura de los hijos, que es lo que vamos a comentar un poquito, participación lectora en la actividad lectora de los hijos y lectura compartida, como ya se ha comentado antes, ¿no? Bueno, pues estas hojas de seguimiento, aquí tienen un ejemplo de una hoja de seguimiento para infantil. Se les pasaba a los padres al final de cada mes, porque nosotros trabajábamos dentro de lo que era el plan de lectura que han visto un poco ahí, un poco resumido, pues una temática en cada mes. Entonces, pues después de trabajar esos textos, se les pedía a los padres un poco su valoración. Bueno, pues fue, digamos, el primer contacto con los padres, ¿no? Estos test, bueno, haciéndoles preguntas muy concretas sobre la actitud hacia la lectura de los hijos y sobre la mecánica, ¿no? Bueno, como decía yo antes, aparte de esta primera conexión con ellos, con lo que eran estos test, digamos que un segundo paso fue una charla coloquio que se nos ocurrió a mí y a un compañero, a Jesús Castillo, que llevamos un poco el peso de todas estas actividades lectoras en el centro. Una charla coloquio dirigida a los padres, que la titulamos ¿Qué hacer con los hijos a la hora de leer? Bueno, ahí está la fecha de celebración. Se trataba de concienciar de alguna manera, pues lo que hemos dicho, ¿no? A la comunidad educativa. La verdad es que nos sorprendió porque convocamos a todos los padres del centro y bueno, llenamos el gimnasio y nos sorprendió gratamente, la verdad. Vinieron en gran masa. Realizamos con los padres, ahora lo veremos un poquito más profundamente, pero bueno, fue una práctica simulada de técnicas de animación. Les enseñamos algunas técnicas que podían aplicar con sus hijos a la hora de leer con ellos, ¿no? El objetivo, pues, como ya comentamos, animar a los padres y que animaran a sus hijos a leer también, claro. Es decir, digamos que el objetivo era doble, animar a los padres a que leyeran para que así mismo, lógicamente, si ellos leían, era más fácil que animaran a los hijos a que leyeran, ¿no? Era como un primer paso. Bueno, el segundo contacto, que hubo un cuentacuentos y demás, pero bueno, que no tiene tanto que ver con lo que hablamos. El programa de la charla, pues fue este, más o menos, a ver si termina de desplegarse. Bueno, pues una pequeña introducción, les hablábamos lo que era leer, bueno, la definición del concepto real y práctico de lectura, para qué era necesario leer o para qué lo considerábamos necesario nosotros. ¿Y para qué lo tenían que considerar ellos? Claro, también.
qué leer, tipos de texto, sugerencias, ideas, luego cómo, cuándo y dónde leer, una docena y pico de consejos, que bueno, no me voy a detener, pero luego más tarde pues podríamos hablar. La colaboración, lógicamente, con la escuela, estrategias de animación para padres que leen con sus hijos. Ahí entramos un poco en desarrollar una serie de estrategias y las pusimos en práctica. Fue una charla bastante amplia, quizá duró un par de horas. Entonces, algunas con libros que les íbamos repartiendo y con textos las fuimos poniendo en práctica, como si uno de los padres fuera el padre y otro, el padre de al lado, por ejemplo, el hijo, ¿no? Para ir un poco viendo cómo se podían hacer esas estrategias. Y bueno, y ya al final de toda esta charla, digamos que metimos una especie de pequeña cuña publicitaria, que era, oigan, ¿no les apetece venir a hablar de sus libros, de los libros que leen ustedes? Bueno, pues tenemos preparado el primer Libroforum, conectando con la idea que hemos dicho antes, ¿no?, del Cineforum. Bueno, aquí digamos que también una de las cosas que también les hablábamos y que se fue desarrollando poco a poco y que últimamente ya está colgada en Internet desde hace unos años debido a lo que comentaba antes Ruth, ¿no?, de esa labor un poco de seminarios y demás, es esto que, bueno, si lo quieren consultar, son 2 páginas. Una que es la primera, la de arriba, que es una wiki donde están colgados muchos recursos dirigidos a maestros, pero que también tienen utilidad para familias. Y luego abajo un blog que se llama Érase una vez todos para un plan para todos, donde también, en colaboración con bastantes centros de la comarca, de nuestra comarca, pues hemos ido colgando también muchas ideas, ¿no? Bueno, lo primero fue la puesta en marcha de este Libroforum. Bueno, pues lo que estaba comentando, un poco la captación vino desde ese día, ¿no? Desde el día de esa charla, ¿no? Ya les comentamos, bueno, pues si alguien quiere hablar de su libro, como ya dijera Paco Umbral en su momento, ¿no? Bueno, pues vengan ustedes tal día, ¿no? Apúntense, se les pasó una especie de planillas, ¿no? Cada uno se apuntaba pues con el libro que iba a hablar y quién era el responsable, ¿no? Entonces ahí vino un poco la captación, ¿no?, de madres voluntarias. Luego, en otro caso, en el tercer, como hicimos 3 Libroforum, en el último ya incluso llegamos a proponer un libro, que hablaremos más tarde, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, pues se preparó el programa de actividades. En el primer caso, en el primer Libroforum, consistió en hablar cada uno de su libro y hacer un pequeño debate. Incluso había casos que había gente que había leído del mismo libro, con lo cual, bueno, pues era interesante, era enriquecedor. Se difundió con cartelería, programas, mensajes a las familias y, bueno, pues se desarrolló la jornada. Una tarde. Aquí tenemos, por ejemplo, ya, aparte de las actividades que he dicho, bueno, del primer Libroforum, que se basó en eso, luego ya en el segundo metimos alguna actividad más, ¿no? Es decir, no solo hablar de los libros de cada uno, sino que también hicimos un pequeño programa de actos. Bueno, pues visitamos el primer Libroforum, lo hicimos en la cabecera, en San Lorenzo de la Parrilla, y el segundo lo hicimos en uno de los pueblos, en Villarejo Periesteban, y lo que hicimos fue pues visitar la biblioteca municipal. Lógicamente las madres de allí la conocían, pero las madres de los otros centros no, con lo cual pues bueno, era una forma también de motivar, ¿no?, y de empezar la jornada de una forma también pues más lúdica. Luego hicimos lo que en la Casa de la Cultura, lo que fue el acto en sí, y ese año pues coincidió que unos días antes había muerto el poeta Ángel González. Y bueno, pues preparamos un recital en el cual participaron las madres. Cada una pues llevaba un poema. Bueno, los poemas se los dimos nosotros, los seleccionamos y bueno, pues con un PowerPoint, con música de un disco que hizo Pedro Guerra y con poemas de Ángel González, estaba bastante bien. Pues un poco intercalamos la recitación de poesía con la música, ¿no? Y bueno, pues lo importante ya, aparte del homenaje y aparte de esa actividad en sí, era, digamos, la participación de las madres en esa actividad, ¿no? No era solo hablar de sus libros, sino también, pues oye, recitaban su poema, participaban en la actividad y se sentían parte, pues integrante de ese acto, ¿no?, de esa jornada. En el tercer Libroforum lo hicimos ya en Olivares de Júcar, en otro de las localidades del CRA, y bueno, pues la estructura era la misma, conocer la biblioteca del
de la localidad, de Olivares en este caso. Luego hablamos de un libro, ¿no?, que es el libro de John Boyne, El niño de traje a rayas, ¿no?, que lo propusimos como libro para que lo leyeran todas las madres. En ese caso ya nos centramos solo en un libro, ¿no?, porque lo habíamos hecho los dos libros fueron anteriores, eran, pues, en fin, había variedad, ¿no? En este caso solo un libro. Entonces todo el mundo leía el mismo libro y entonces se generó, pues, bastante más debate común, ¿no?, de intercambio, digamos. Y luego ya una tercera parte que era Jugando con los clásicos, que era un juego de unir trozos de libros de literatura infantil clásicos con su autor y su título. Y bueno, pues por grupos hicimos grupillos con las madres que acudieron y bueno, la verdad es que se lo pasaron muy bien porque se trataba un poco de ver qué equipo ganaba, ¿no?, o qué equipo conseguía más aciertos, ¿no? Y fue como una forma de finalizar ese libro forum con un juego, ¿no?, un juego literario. Bueno, este era el cartel motivador que pusimos, ¿no?, para decir, oye, pues ¿has leído la famosa novela de John Boyne, El niño de pijama a rayas? No, léetela y ven al libro forum, ¿no? Entonces se trataba un poco de ir con esos deberes hechos, ¿no? Pero bueno, la respuesta fue positiva. Aquí tenemos los carteles que preparamos para los 3 libro forum. En cada uno, pues bueno, incorporamos el programa de actos. En el primero, pues como fue más simple, no. Pero bueno, en el segundo y el tercer caso, sí. Ventajas e inconvenientes de esta actividad. Bueno, pues a favor, que es un lugar de encuentro para hablar de libros y entre los libros y los padres, podríamos decir, ¿no? Y por supuesto los profesores y digamos que como objetivo final llegar a los niños mejor, ¿no? Bueno, potenciar, digamos, la labor de mediador también, no solo de los maestros, sino de los padres, en la medida de lo posible, claro. La interrelación entre localidades del CRA pues también se ganaba, claro, porque es uno siempre de esas asignaturas que se tienen en los CRAs. Mayor implicación de las familias en el hecho lector, trabajo con estrategias lectoras, que ya lo hemos comentado, ¿no?, en aquella charla, que luego además la acabamos reproduciendo en otro de los pueblos de Cuenca, en las mesas, que nos la pidieron también. Conocimiento de nuevos espacios lectores, eso quizá serían todos los factores a favor. Y en contra, bueno, pues la dificultad para buscar voluntarios. No siempre se encuentran madres o padres dispuestos a hablar de su libro. Nos consta que hay muchos que efectivamente leen, pero no hay tantos que quieran hablar del libro, pues quizá por esa vergüenza o quizá pues por bueno, pues el no saber muy bien qué es lo como es una actividad, digamos, que novedosa dentro del centro. No se sabe muy bien o ellos no dicen, bueno, pero ¿qué es lo que quieren los maestros? ¿Qué quieren? ¿Que hablemos de los libros, de mi libro? Pues ¿qué interés tiene eso, no? Entonces, había dificultad de buscar voluntarios. Esa captación era a veces difícil, ¿no? La incomodidad por parte de algunos padres, por lo que digo, ¿no?, a la hora de hablar, estaban allí ya con su libro, habían dado el paso, estaban allí con todos nosotros, en un ambiente más o menos agradable y demás, pero cuando tenían que hablar del libro había que incluso pues decirles, oye, venga, y cuéntanos un poco el argumento. No, si es que hay que leerlo, este libro hay que sentirlo, Bueno, pero cuéntanos de lo que va. Costaba un poquito, ¿no? O incluso a lo mejor haciéndoles preguntas algo más concreto se retraían, ¿no?, y se quedaban un poquito... Bueno, eso digamos que será cuestión de práctica, ¿no? Y luego, pues la distancia entre las localidades. Claro, lógicamente acudían más los padres de la localidad donde se hacía el libro forum que los que estaban en otras localidades, por una cuestión simplemente geográfica, física, ¿no? Eso es lógico. Proyección futura. Bueno, pues digamos que esto era como el segundo escalón para la motivación de padres. El primer escalón ya lo hemos contado, pues esa charla, ese contacto con esos test que les pasábamos, contactos como más puntuales. Digamos que este fue el segundo escalón y nos quedamos un poco pues en dar el paso a un tercer escalón, que podía ser llegar a pues a involucrar a ese grupo de madres en un club de lectura, ¿no? Que eso hubiera sido pues como algo más formal, con más continuación en el tiempo y quizá más sólido, ¿no? Pero bueno, por las circunstancias nos quedamos ahí en ese segundo escalón. De todas formas, pues dejamos un poco la invitación a quien quiera recoger esta idea y que suba los escalones que tenga que subir hasta llegar al tercero o al que haga falta, ¿no? Y aquí pues tenemos una pequeña galería de fotos, pues donde, bueno, pues ahí se ve el compañero Jesús, éramos Jesús y Jesús, ¿no? Nos presentábamos así además. Y bueno, dando la charla esta que hablamos de qué hacer con los hijos a la hora de leer.
Esto fue concretamente en las mesas. Bueno, pues ahí poniendo en práctica algunas de las estrategias que les íbamos enseñando para realizar con los hijos. Este fue, pues eso, en la parrilla, en el gimnasio. Igualmente, poniendo en práctica, aquí tenemos a un padre totalmente entregado a esa estrategia que acabamos de enseñarle. Las madres igual. Y esto es pues ya, digamos, la dinámica del Libroforum. Como normalmente tampoco era una asistencia ya tan masiva como a las charlas, porque ya, claro, había que desarrollar un trabajo, y lo que hemos comentado antes, de hablar, esa vergüenza de hablar en público y demás, bueno, pues nos poníamos en círculo y, bueno, eso colaboraba un poco a que, la verdad es que el ambiente, pues era bastante bueno. Aquí un momento del Libroforum, ¿no? Pues Jesús hablando de su libro, ¿no? Y eso es más o menos la idea. Muchas gracias por haberme escuchado.